Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana 30 del 2024. Arrancamos con el G20 News World de esta semana. Son varias noticias que enfocar en lo que está pasando en el mercado mexicano. Vamos a analizar mucho del reporte de AMDA. Hay mucha información interesante ahí. Vamos a iniciar temas importantes que están saliendo en la industria. Por supuesto que el mercado está pasando por momentos complicados para unas marcas, momentos buenos para otras marcas. Mientras General Motors está reportando grandes resultados en Estados Unidos, Nissan está teniendo complicaciones en Estados Unidos y en China. Vamos a platicar un poquito de ello. Pero primero vamos a ver cuáles son los desafíos que están enfrentando las agencias y algunas soluciones que pudiera haber. Por ejemplo, la cadena de suministros global ha tenido, y lo sabemos, desafíos importantes impactados y las secuelas que ha dejado la pandemia del COVID-19, con tensiones geopolíticas, cuellos de botella en logísticas, etcétera. Mientras vemos ciertas señales de mejora, este recorte en los semiconductores ha vuelto a afectar significativamente los niveles de inventario de las agencias en varias marcas. Inevitablemente, estas disrupciones es una realidad y va a tener que seguir existiendo. Bueno, no va a tener que seguir existiendo, pero va a seguir existiendo eh, por muchas razones, porque todos estos problemas geopolíticos que están existiendo actualmente no se ve que tengan una solución rápida. Necesitamos ver qué va a suceder en las elecciones de Estados Unidos para ver cuál es la línea que se va a tomar. Va a ser una línea de seguimiento a este gobierno actual, si llegara a ganar la candidata del Partido Demócrata, va a haber cambios importantes si llega a ganar el candidato del Partido Republicano. ¿Qué impactos va a tener esto en la industria automotriz? Seguramente es algo que va a beneficiar a algunas marcas y va a perjudicar a otras. En fin, son casi que ideas opuestas las que están pasando entre un lado y el otro, ¿no? Por otro lado, las expectativas también de los consumidores están evolucionando, están creciendo, están cambiando. Durante muchos años, y esto lo he venido platicando en muchos podcasts, durante muchos años tuvimos una clara costumbre, una clara metodología, una clara forma de estar vendiendo nuestras agencias, el proceso de la venta, el proceso de la prospección, el cómo se hacen las cosas. Y si bien es cierto, el proceso o los pasos relativamente no han cambiado, existen otros. Si tú haces una ruta crítica, que los he invitado a que hagan mucho la ruta crítica, pero la ruta crítica, hazla donde los puntos críticos sean los puntos críticos por los cuales tu operación no está mejorando. Por lo general hay muchos que me han hablado y me han dicho: Mauricio, ya hice mi ruta crítica y tenemos alguna sesión para discutirla. Y en esa discusión me he dado cuenta que hacemos la ruta crítica simplemente mapeando la forma en la que hacemos, no mapeando el cómo podemos resolver situaciones que estamos viviendo en nuestra agencia. ¿Qué cambios está pidiendo el cliente? ¿Dónde estamos teniendo el mayor tipo de objeciones? ¿Dónde estamos dejando de cerrar operaciones? ¿Dónde estamos dejando de tener estas conexiones importantes con el mercado para poder establecer estas mejoras? Muchas de las cosas que nos hemos encontrado son las historias, y lo platiqué en el podcast de la semana pasada, de la semana anterior. En tu funnel de venta, una de las cosas más importantes para poder crear diferentes cosas, como conexión con el cliente, confianza, credibilidad, seguridad del cliente, entendimiento del cliente, que el cliente sienta que hay una clara sensación de ayuda en su proceso de compra. Es fundamental crear historias. Y cuando hablo crear historias, es entender la historia que está sucediendo de un cliente que llega hoy a comprar una unidad, a comprar un vehículo. Ese cliente
compró un vehículo anterior, la gran mayoría de ellos, ya tiene una historia de cómo utiliza su vehículo, ya tiene una historia de qué es lo que le gusta de su vehículo, qué es lo que le dejó de gustar y el por qué le dejó de gustar, qué le dejó de convencer y por qué le dejó de convencer, cómo cambiaron sus requerimientos, etcétera. Hay mucha historia de por qué el cliente de repente en estos días, puede ser el mismo día de hoy, puede ser en días pasados, puede que traiga una trayectoria de haber querido hacer el cambio de compra de vehículo con más de un mes a lo mejor, no importa, pero hay una historia que necesitas escuchar de tu cliente. Y yo empezaría la historia haciendo preguntas. Antes del vehículo que le estoy vendiendo, platíqueme del vehículo que tiene. ¿Qué le gustó? Platíqueme de su historia cuando lo compró, qué funcionó bien, qué no funcionó bien, cómo podemos hacer que esa experiencia que tuvo podamos hacerla mejor. Entérate de lo que el cliente busca hoy en día comparado con las experiencias que ha tenido. O sea, estas expectativas que el cliente crea hoy son por expectativas pasadas. Y si tú no conoces esa expectativa pasada, jamás vas a poder cumplir esa expectativa. Entonces hay una razón clara por la cual queremos que nuestros vendedores entren en este proceso de storytelling, entren en este proceso de crear historias, de entender la historia, de guiar la historia, de hacer que el cliente se sienta dueño de su propia historia porque está cambiando el vehículo, porque nos va a llevar esa historia de cómo compró su vehículo anterior, a quién lo compró, qué experiencia tuvo, qué le gustó, qué no le gustó, qué pasó después en ese proceso de propiedad del vehículo, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, por qué en estos momentos está tomando decisión de comprar un vehículo. Todo esto es una plática que deberíamos estar teniendo con nuestro cliente, enterarnos qué está sucediendo. No es una plática de largo plazo, pero es una plática que seguramente podrás sacarla en 7, 10, 15 minutos donde te enteras y puedes hacer conexiones, que te va a servir muchísimo hacia adelante, porque lo que te va a ayudar esta plática es darte todos los elementos necesarios para seguimientos, para llamadas, para conexión con el vehículo actual, para conexión con la expectativa actual, para poder estar calibrados tú y tu cliente en la forma en la que están trabajando en este momento y que se aseguren que están cumpliendo esas expectativas conforme vas avanzando en el proceso. Todo esto es fundamental hoy en día, fundamental. Porque en el momento en que tú tienes su historia del pasado y cómo llegó aquí, empiezas a crear la historia del presente. ¿Qué es lo que esperas de esta sesión? ¿Qué es lo que esperas de estos días que vas a estar trabajando aquí con nuestra agencia? ¿Cómo podemos asegurar que todo este pasado que has vivido lo mejoremos, lo sobrepasemos, nos aseguremos que estamos por arriba de todas las expectativas? Y luego conectas hacia futuro. Esa conexión hacia futuro se viene ya tu cierre, tu entrega, etcétera, y el seguimiento que va a venir con tu cliente, lo cual hace que tú pongas algo distinto hoy en el mercado. Entonces, y todo esto el cliente lo espera hoy en día. No te estoy diciendo algo que tienes que hacer que sea algo que el cliente no espera, al contrario. Lo que estoy diciendo es lo menos que estaría esperando hoy en día nuestros clientes actuales. Luego viene otro tema importante en todo esto, lo que estamos viviendo hoy en día, que son los avances tecnológicos, ya sean los vehículos eléctricos, ya sean los vehículos de combustión interna, la conectividad que tienen los vehículos, la tecnología que traen los vehículos, es impresionante, impresionante el crecimiento que han tenido los productos en los últimos 18 meses, olvídense un más tiempo atrás, en los últimos 18 meses es impresionante. ¿Y hasta dónde estamos entendiendo todos estos avances tecnológicos? ¿Hasta dónde lo estamos utilizando como parte también de esta narrativa actual? ¿Cómo se destaca nuestra marca en el buen sentido de la palabra guerra, en esta guerra de entre marcas, donde tenemos que destacar hoy cosas mucho más actuales que lo que era el pasado, ¿no? En el pasado nos enfocábamos mucho en el confort, nos enfocábamos mucho en la economía, nos enfocábamos mucho en la suspensión, en cosas del motor, en cosas que eran lo que se interesaba en ese momento. Hoy interesan otras cosas a los clientes y la parte tecnológica es algo que interesa mucho. Entonces, asegúrate que está metido eso también dentro de tus narrativas. Esta experiencia de encantar al cliente, ¿okay? Del enchanting del cliente, es algo que puede hacer
que realmente crezca en tu negocio. Y para ello tienen una herramienta muy importante, que es el CRM, que es tu Customer Relationship Management. Que es una herramienta que utilizan, que yo veo que utilizan la gran mayoría de los distribuidores, pero no la utilizamos completa. Porque no la utilizamos después para hacer la conexión de ventas con postventa. Y entonces en postventa parece que tenemos que volver a empezar a hacer una experiencia con el cliente nueva. Y si no hay esa conexión, entonces tú empiezas a desencantar al cliente. El cliente automáticamente dice, bueno, pues lo bien que pasó acá, ya no lo estoy sintiendo acá. Y eso empieza a hacer que podamos tener una, una expulsión de la marca, por así decirlo, en el corto plazo. Ese cliente lo más seguro es que no se vaya a sentir cómodo y viceversa. Un cliente que a lo mejor está llegando hoy a tu marca en esas historias que estamos platicando, que te dice que está llegando, que viene de otra marca y el problema principal no es el producto. El problema principal es la atención que recibió en postventa. Entonces, es bien importante que pasemos por todo este proceso que está sucediendo en la industria, está sucediendo en el mercado, en seminarios, en los cursos de ventas que tenemos. Hablamos de varias cosas en este proceso de narrativa y te voy a dejar con cuatro principales, que es el orden desde nuestra perspectiva que se debe de seguir. Primero, como gerente, no gerente, como asesor de ventas, eh, lo primero que debes de asegurarte es que el cliente sabe quién eres tú. ¿Por qué eres tú la mejor persona que lo va a atender? ¿Por qué eres tú alguien el que quiera confiar el cliente? ¿Qué valores trae? ¿Qué historia traes? Platica un poco de ti, véndete a ti primero. ¿Okay? Aquí, de veras, no puedo dejar de enfatizar lo importante que es que primero te vendas tú. Porque a la agencia el cliente ya llegó convencido de las otras tres cosas. Ya llegó convencido de la marca, ya llegó convencido del producto hasta cierto punto y ya llegó convencido de la agencia. De esas tres, ya trae cierto convencimiento, por algo está aquí enfrente de ti el día de hoy. De lo que no está convencido es de ti como vendedor, de ti como gerente de ventas o de ti como equipo de ventas en general. Es lo que no está convencido y está llegando a tu agencia, a tu concesionaria, justamente para ver si hay algo que se pueda hacer al respecto. Entonces, primero véndete a ti y a tu equipo. Y una vez que tú haces eso, y es algo que se tiene que practicar, y es un diálogo que se tiene que generar, y es algo estratégico que se tiene que hacer, luego vendes a la agencia. La reputación, las cosas únicas que hacen que la agencia sea distinta a las demás, incluyendo la experiencia que tiene, habla del nivel de satisfacción de tus clientes, habla del número de ventas que han hecho, habla del número de clientes que regresan al taller, habla de todo lo positivo que tiene el taller, incluyendo las instalaciones modernas, porque acuérdense que cada X tiempo estamos remodelando agencias, tenemos que sacarle provecho, hablar de ellas, presumirlas, hacer que el cliente vea que nos actualizamos en todo sentido y finalmente hablas de la marca y de los beneficios de la marca y de los beneficios que el producto trae, la investigación que trae y todo lo que se hace hoy en día, todo lo que hace tu marca alrededor. Todas las marcas hacen cosas positivas, todas. Identifica qué está sucediendo, construye esa relación personal con tu cliente que hoy es crucial y que va a servir de forma importante en esa experiencia que vive el cliente en tu agencia. Una vez que haces esto, documentalo. Documentalo para que llegue al área de postventa. Y cuando en postventa el asesor de servicio pueda tener la primera interacción con él, estamos hablando de un cliente nuevo, el asesor de servicio puede hacer relación a quién es su vendedor y que el cliente entienda que hay una comunicación interna dentro del negocio que hace que se tenga una mucho mejor experiencia. Esto va a ayudar mucho en los años que siguen. Es algo que no deben de dejar de trabajar todos los días, todas las semanas. Esto ofrece beneficios enfocados, claridad, comunicación, eh, entendimiento, mucho énfasis en todos los beneficios, eh, más que en los costos o en los valores de las cosas, beneficios, ventajas y beneficios, ventajas y beneficios, ventajas y beneficios. Es algo que muchos de los vendedores que han pasado por nuestros cursos se cansan de oír ventajas y beneficios. Todo lo que dices, hay una ventaja y hay un beneficio. Si no encuentras una ventaja y un beneficio,
en cualquier característica que dices del vehículo, en cualquier característica que dices de la marca, en cualquier característica que dices de tu agencia, en cualquier característica que dices de ti. ¿Cuál es la ventaja y cuál es el beneficio que hace que seamos únicos en ese sentido? Cuando tú puedes englobar todo esto y trabajar con tus clientes de mejor manera, vas a encontrar resultados mucho más agradables en todo este sentido, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la pasando en México, porque en México vamos con una tendencia muy interesante. Miren, en enero vendimos casi 113,000 unidades, en febrero 114,000, marzo 125, viene la caída de abril, que es normal, todos los años tenemos abril, es un mes de menores ventas, pero fueron 113,000 unidades. Fue prácticamente un muy buen mes en el 2013, hubiera sido el segundo mejor mes en el 2022. Entonces ese mes que fue más bajo ha sido un gran mes con 113,000 unidades, un 16% de crecimiento contra el año anterior, aun cuando se cayeron 12,000 unidades de marzo a abril. El mes de mayo, 119,985, prácticamente 120,000 unidades, hubiera sido en ese momento el segundo mejor mes del año, el cual se lo quitó el mes de junio con prácticamente 123,000 unidades, y nos pone en una posición otra vez muy interesante, reafirmando nuestras proyecciones de que vamos a terminar el año con más de 1,5 millones con más de 1,5 millones de unidades. Miren, como referencia, vamos a tomar los dos mejores años de la historia en ventas en México, que fue el 2016 y el 2017. ¿Ok? 2016 y 2017, nomás para que tengamos una idea, se vendían en promedio en el 2016 se vendían en promedio mensual 135,000 unidades, 134,900, 135,000 unidades. En el 2017, 127,700, 128,000 unidades. Este 2024 andamos en 122,900, o sea, 123,000 para cerrar números. Hasta este momento es el tercer mejor año en la historia desde el 2005. Tercer mejor año en la historia desde el 2005. ¿Okay? Llevamos un promedio de 123,000 unidades. En el año llevamos vendidas 708,650. Comparado contra ese 2016 y 2017, en el 2016 eran 123,000. Estamos hablando como 12,000 unidades de diferencia. En el 2017, 745,000. Curiosamente, el 2017 tuvo un mejor primer semestre y un peor segundo semestre. ¿Okay? El promedio del primer semestre contra el final del año anda por ahí del 46%. O sea, el 100% de las ventas, el 46% se da en el primer año. Esto nos pondría en 1,530,000 unidades para este año. Yo sigo esperando que sea arriba del millón y medio. Yo más bien creo que va a andar por ahí del 1,515,000, 525. Ese va a ser el rango que yo creo que, de acuerdo a mis números, mis cifras, nadie tiene la bolita mágica, ¿no? Y todos hacemos nuestras estadísticas y nuestras tendencias como mejor creemos para ayudar al mercado. Hay varios factores que han estado cambiando del año pasado a este año. Este año se están financiando más las unidades a través de las financieras. El año pasado contribuía un poquito más los bancos. El autofinanciamiento sigue estando abajo del 2%. Inclusive este año ya cayó al 1,4% de todas las operaciones. El año pasado andaba en el 1,7%. Es curioso cómo el autofinanciamiento, cuando hay contracción, se vuelve una herramienta importante y de repente dejamos de utilizar la herramienta. Y siempre existe un mercado en México para el autofinanciamiento. Siempre existe un mercado, y yo creo que muchas veces lo que sucede es esa facilidad de trabajar y de vender, por otro lado, que hace que no volteemos a ver a algo que pudiera afectarnos en el enfoque, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que el país sigue creciendo en ventas, sin lugar a dudas.
Seguimos viendo una mejora. Las marcas, Nissan sigue siendo la número uno con el 17.2% del mercado nacional. Chevrolet sola, porque aparte 13.2%. Volkswagen con el 9%, Toyota con el 8.2%, Kia 7.2%, Mazda 6.3%, luego tenemos Stellantis con el 4.2%, Ford 3.6%, Hyundai 3.5%, MG 3.5% y luego todas las demás. O sea, la última que deja de marcar una parte importante de las chinas es MG. Hay otras que no están todavía, que no están, que salen. Estamos viendo datos interesantes, pero vamos a ver, ¿qué datos estamos viendo? Por ejemplo, tenemos marcas. Vamos a hablar primero de las marcas fuertes, ¿no? Nissan que trae el 17.3% del mercado, con unas ventas muy parecidas a la del año pasado, junio contra junio, prácticamente igual. En el acumulado lleva un crecimiento del 5.8%, o sea, lleva alrededor de 6.700 unidades más que el año pasado. Dentro de su marca de lujo, Infiniti ha crecido un 15.6% este año. O sea, un crecimiento absoluto de 77 unidades, 571 unidades este año contra 494 del año pasado, ¿no? General Motors, por otro lado, General Motors trae un crecimiento del 20% contra el año pasado. Lleva 93.550 unidades contra 7.457 unidades. Chevrolet. GMC lleva un crecimiento del 5%, Buick un crecimiento del 65% y Cadillac prácticamente tablas. Volkswagen, como marca Volkswagen, no como grupo, como marca Volkswagen trae un crecimiento del 22.6% contra el año pasado. La campeona de este año en ese sentido es SEAT, en las que son un poquito más de volumen. Luego las de lujo tienes Audi, Porsche y Bentley. Ahí Porsche es la que va muy bien porque va en un 57% arriba del año pasado. Prácticamente 1.200 unidades contra 760 del año pasado, ¿no? Toyota es otra marca que trae un crecimiento importante, un crecimiento del 22%. Y entonces vamos a detenernos ahí con estas top 4, ¿okay? Porque es importante ver este crecimiento. Luego vamos a hablar un poquito de las marcas chinas. Porque lo que empezamos a ver es que las marcas chinas se están llevando el mercado. A ver, Nissan, que es la marca de lujo y siempre, pero la marca número uno en ventas, la de mayor volumen, lleva 122.457 unidades, incluyendo Infiniti, puro Nissan son 121.886 unidades. Trae un crecimiento del 5.7%. Por supuesto que es distinto crecer a partir de 115.000 unidades mensuales que a partir de a lo mejor 77 o 40 o 50.000. Hay que poner eso sobre la mesa, ¿no? Chevrolet lleva un crecimiento de prácticamente el 21% este año, de 77.000 a 93.500 unidades. Volkswagen, un crecimiento del 22.6%, de 51 a 63.500. Toyota, un crecimiento del 22%, de 47.000 a 58.000 unidades. O sea, Toyota va a terminar el año, por supuesto, con más de las 100.000 unidades, igual que Volkswagen. Chevrolet va a terminar con más de 200.000 unidades o muy cerca de las 200.000 unidades. Nissan, por supuesto que va a estar arriba de pegándole a las 250.000 unidades en el año. Ojo, estamos hablando de las 4 más grandes. Ahí estamos hablando de 250 más 210, estamos hablando ya de 460 más, yo creo que van a ser unas 120, 400, 500 y otras 700.000 unidades, arriba de las 700.000 unidades, nada más en estas 4 marcas. Luego viene Stellantis. Stellantis va a terminar cerca de las 100.000 unidades también.
se está ajustando Stellantis, pero Stellantis, aun cuando trae menos ventas que este año, Stellantis va a terminar cerca de las 90,000 unidades. Ford ha tenido un crecimiento importante de 21,000 a 26,000 unidades. Honda de 15,000 a 20,000 unidades, es un crecimiento del 36% para los distribuidores Honda. Y luego empezamos a hablar a lo mejor un poquito de marcas chinas. Chery trae un año muy complicado este año. Se empiezan a ver ciertas tendencias de mejora, se empiezan a ver ciertas decisiones de mejora. Vamos a ver qué pasa en el segundo semestre, pero el primer semestre Chery como tal trae un 25% menos de ventas que el año pasado. Jack está creciendo de 9,000 a 11,800, un 21.3% de crecimiento. Entonces, dentro de las chinas es la que trae crecimiento este año. Changan también anda abajo, o sea, Motor Nation, como marca, como grupo Motor Nation, trae ventas del 22% más, pero Changan en términos generales, que es la marca que les da volumen, trae un decrecimiento del 11%. El año pasado llevaba a las mismas alturas 3,500, ahora lleva 3,100. A partir de ahí tienes a Bike y a JMC, dos marquitas que están creciendo, no llegan a las 1,000 unidades acumuladas en el año todavía, entonces habrá que ver qué va a pasar con Motor Nation en ese sentido. Y esas son las marcas que estamos viendo que se están acomodando en el mercado y que están sucediendo. Por aquí MG, que es la otra de las marcas fuertes chinas, que anda en las 24,500 unidades, una caída del 6.4%. El año pasado llevaba más de 26,000 unidades, o sea, pintaba. Este año también va a estar arriba de las 50,000 unidades seguramente, pero ha caído. Sus ventas ya están por debajo de Hyundai. Por ejemplo, Hyundai lleva más unidades vendidas que MG. Hyundai lleva 24,800, MG 24,500. El año pasado MG le llevaba más de 4,000 unidades de diferencia. Nada más para ponerlo como referencia importante ahí, ¿no? Mazda es una marca que trae un 28% de crecimiento también. Entonces, cuando de repente escucho toda esta narrativa de los vehículos chinos, creo que estamos dejando de ver realmente los que están creciendo. Los que están creciendo no son tanto estas marcas chinas, sino las marcas convencionales. Que sí estamos viendo más tiendas de estas marcas chinas, bueno, por supuesto, ¿no? Entre ellas las de Great Wall Motor, que lo que va del año lleva 6,500 unidades, las que ha reportado, 6,500 unidades. Vamos a ver qué pasa con todas estas marcas. El mensaje aquí es, hay que quitar un poquito la narrativa de dónde está el crecimiento fuerte. Yo lo estoy viendo en las marcas convencionales, en ese acomodo de unidades. Hay unidades que siguen siendo importantes. Obviamente, si ustedes ven el reporte de AMDA, que es un reporte muy completo, ahí podrán ver todo lo que estoy viendo actualmente y donde estoy dando mis puntos de referencia. Bueno, ese es el podcast de esta semana. Quise amarrar un poquito al principio la parte de las ventas y cómo tu equipo de ventas debe entender lo que está sucediendo en el mercado. Agarra las narrativas que te convengan, genera las narrativas que te convengan, entiende tu mercado, trabaja con tu mercado y hay que aprovechar. Hay gente comprando. A pesar de lo que vemos en muchos lados, hay gente comprando, se siguen vendiendo unidades y ese es el punto más importante. Muchas gracias y te veo la próxima semana. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World, todos los lunes.